Bueno, pues buenas tardes a todos. Para los que no me conocéis, soy Daniel Robles, soy el director de Amica Escuela de Negocios. Hoy vamos a presentar una ponencia con Eduardo Piné, que es doctor ingeniero industrial, fue director general de Industria, Energía y Minas de la región de Murcia y actualmente es CEO de una empresa que se llama Lambert Europa, dedicada precisamente al tema que vamos a hablar hoy, que es los biorresiduos, el biogás y tema de última actualidad. Antes de hablar de la charla, me gustaría compartir pantalla y comentaros un poquito que estamos en fase de matriculación del máster de Economía Circular y un poquito presentar a vosotros el máster. 5 minutos voy a robar y a partir de ese momento doy paso a Eduardo para que dé su ponencia. Bueno, como he dicho, esta charla va a contar de dos partes. La primera es una pequeña exposición del máster, que en este caso nuestra séptima edición. Es un máster que dura un año, con titulación de la Universidad Europea Miguel Cervantes, un máster en gestión de la economía circular y el medio ambiente. Es 100% online, aunque es verdad que hay clases virtuales los sábados por la mañana durante todo un año y luego hay que realizar un proyecto fin de máster. Este máster se compone de 8 módulos, uno de ellos es el mismo proyecto fin de máster, y pasaremos un poco hablando del entorno económico, de la gestión de economía circular, donde hablaremos de residuos, de eficiencia energética, de tratamiento de agua, de innovación, de ecodiseño, de sistemas de gestión ambiental. Hablaremos de legislación, del marketing verde, que es tan importante en materia de economía circular, del emprendimiento verde. Hablaremos de cambio climático, haremos incluso cálculos de huella de carbono, de la Agenda 2030 y tenemos un módulo que habla un poquito de la economía. Nos bajamos ya a centrarnos en la economía por sectores, ¿no? Hablaremos de la economía circular en el transporte, en la agricultura, en la industria, en la construcción, en el turismo, incluso hablaremos de ciudades sostenibles. Es un máster que intentamos mantener siempre actualizado. Prueba de ello es la charla que hoy vamos a tener con Eduardo, que nos va a dar una ponencia que en las primeras ediciones de este máster no lo llegamos a hablar, ahora sí ya está incluido, que es precisamente la parte de biorresiduos, ¿no? Que con esta tendencia que nos está impulsando a todos, ¿no? Al final del máster hay un módulo opcional que venimos a Murcia, que es la sede donde está mi Escuela de Negocios, y en donde visitaremos más de 6 empresas, aquí pone 4, estaremos en un hotel, haremos ponencias que no se dieron en el máster y pasaremos una semana pues un poco también de convivencia y de conocimiento práctico de lo que es la economía circular eh, con empresas donde la vamos a ver y vamos a poder tocar pues todo lo que se ha aprendido en el máster. Habrá una cena de cierre y la verdad es que es una experiencia que todos los que han ido pues han quedado contentísimos. De hecho, creo que entre los que están hoy con nosotros hay algún exalumno que ha estado en esta experiencia. Y bueno, vais a recibir un mail con toda la información del máster, pero si alguno quiere tener más información, puede también pueden poner información en este correo electrónico de info@amicaformacion.com y la atenderá Vanina, que está ahí con nosotros, nos ha saludado, o directamente en el teléfono que es el más 54 911 61 41 48 04. Y sin más eh, haceros perder un poquito, esto no quiero quitarle a la ponencia de Eduardo, que es lo que realmente nos interesa, y hoy tenemos pues esta interesante charla sobre tendencia europea para la solución de residuos orgánicos, biometano y fertilizante orgánico. Hola, Eduardo. Hola, muy buenas tardes. Bueno, noches ya casi aquí en España. Los que nos acompañáis allí, buenos medios días, creo, ¿no? Que allí es una hora más de recién comidos. Bueno, oye, Daniel, muchas gracias por tus palabras y Vanina, y gracias a Mica Escuela de Negocios por permitirme, ¿no? Explicaros un poquito las tendencias que estamos tratando de implantar aquí en Europa como solución
o la mejor solución para la gestión de residuos orgánicos y a su vez la reutilización para la generación de gases renovables y fertilizantes orgánicos. Al final es una solución clara, ¿no?, de economía circular y es un verdadero placer compartir también un poco cruzando el charco estas inquietudes. Como al final me consta que hay, bueno, hay asistentes pues, de diferentes países, el marco normativo no, aunque lo he puesto aquí, no voy a entrar demasiado en detalle porque al final cada país pues tiene su regulación, pero lo que sí que creo que es interesante es que compartamos impresiones sobre las soluciones de las plantas de biometano dentro de la visión y la estrategia de Naciones Unidas vinculadas a, bueno, a la disminución del cambio climático, vamos a hacerlo así, a la mejor gestión de residuos. Bueno, si no, pues, si os parece bien, arrancamos, me interrumpís cuando vosotros queráis y, por supuesto, intentaré dejar un tiempo de preguntas sin extenderme mucho más de 2 o 3 horas, que me ha dicho Daniel que tenemos aquí para... Muy bien. Bueno, los contenidos los hemos dividido, o los he dividido en cuatro puntos que creo que son interesantes. El primero es el contexto que desde Europa se está marcando en la gestión de residuos orgánicos y incorporo también aquí el cumplimiento del objetivo de descarbonización del año 2050. Después de ese contexto, pues claro, la solución de la planta de biometano, que además aparecen en varias directivas europeas expresadas de forma explícita, como esa solución que engloba tanto la solución energética como la mejor tecnología disponible para la gestión de los residuos orgánicos. Luego entraremos en cada uno de los puntos y entenderéis por qué, o entenderéis mejor por qué. Luego me gustaría enseñaros, dentro de una planta de biometano, cómo se está trabajando actualmente con las últimas tecnologías que se están aplicando en Europa, vinculadas también al cumplimiento de la normativa ambiental. Y un pequeño caso práctico de una dieta tipo para que conozcáis en el modelo en el que Lambert diseña en qué nos focalizamos nuestra parte de diseño de dieta, que es el corazón, ¿no?, al final de una planta de estas características. Una planta de metano no deja de ser una digestión anaerobia y en esa digestión anaerobia pues, podría meter casi cualquier tipo de residuo que tenga carbono y que por tanto pudiese producir un gas, pero es importante que esa dieta tenga una composición que optimice, ¿no?, esa producción de biometano para que las plantas lleguen a ser rentables y además adecuarlas al entorno local. Bueno, pues vamos al primer punto, el contexto. Voy a intentar quitar... No veo bien ahora. Perfecto. Vale, contexto europeo. Bueno, como bien conocéis, los objetivos ODS, esos 17 objetivos que ya desde las Naciones Unidas y en particular también la Comisión Europea está trabajando desde hace unos años, vinculado también a la Agenda 2030. Pues bueno, tiene diferentes ámbitos de aplicación y en particular en todo lo que está relacionado con la alimentación, pues hay una focalización importante, alimentación y consumo eficiente de energía. Bueno, en Europa hay una estrategia que se llama de la granja a la mesa. Esta estrategia, aunque luego entraremos con mayor detalle, lo que viene a buscar es que haya una disminución de la dependencia de terceros países, es decir, que seamos capaces de generar las necesidades que tengamos dentro del propio territorio y, por otro lado, controlar la trazabilidad de todos estos alimentos para garantizar que son alimentos sanos, ¿vale? Esto es un poquito lo que ha motivado todas las estrategias que están detrás de esos desarrollos, algunos ya normativos, otros que están todavía como planes, pero todo nace un poquito de estos objetivos comunes y globales. La legislación, como os he dicho, en Europa es bastante amplia. Como entiendo que luego compartiréis esta presentación o está grabada, lo podréis ver con mayor detalle. Yo, como digo, creo que no merece la pena entrar, pero bueno, sí que os he destacado aquí la hoja de ruta española de biometano. Es un documento bastante completo y que habla muy bien de la solución de las plantas de biometano como mejor tecnología disponible para la gestión de residuos orgánicos. Vale, ¿cuál es la visión desde la Unión Europea? Y hablo de las ideas clave. En materia de energía, esta sería una composición con el PNIEC. El PNIEC es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y tiene un periodo cercano al año 2030. Y luego tiene la estrategia de descarbonización para el año 2050. Aquí hay unos objetivos, bueno, muy ambiciosos que buscan principalmente tres focos, ¿no? El primero, disminuir la dependencia energética del exterior desde un 75% a un 12%. Es decir, que, como sabéis, Europa es un continente que no tiene petróleo, tiene muy poquito gas natural y, por tanto, pues tenemos una dependencia ahora mismo bastante alta, aunque estas cifras son difíciles porque esos 75%
No coincido en que sea una cifra actualizada, pero sí que estamos en un porcentaje muy alto de dependencia energética del exterior, lo cual nos hace vulnerables. El segundo foco sería el ahorro en el consumo, que hay un objetivo del 50% de ahorro en el consumo de energía para el año 2050 respecto al 2020. Y luego focalizar en las fuentes renovables, reduciendo las emisiones un 90% respecto al año 1990. Como digo, estos son objetivos muy, muy ambiciosos. Luego entraremos un poquito en materia de por qué considero que va a ser difícil cumplirlos a ese nivel, o al menos en este entorno temporal. Las ideas claves en materia de gestión de residuos orgánicos está claramente vinculada a la economía circular y principalmente yo me voy a centrar hoy en los residuos agrícolas, ganaderos y de la industria de la transformación. Cuando hablo de la industria de la transformación, me refiero sobre todo a la industria alimentaria. Evidentemente, esta estrategia de economía circular contempla todo tipo de gestión de residuos, no solamente los residuos orgánicos, incluso los RSU, que llamamos aquí, los residuos sólidos urbanos, los que provendrían del entorno más residencial. Pero las plantas de biometano, a día de hoy, en Europa, su filosofía de implantación estaba vinculada a esos residuos orgánicos que se generan en el sector primario, agrícola, ganadero, y en esa industria de transformación alimentaria. Principalmente, ¿qué buscamos? Pues como decía al principio, esa estrategia de la granja a la mesa que persigue que los alimentos que consuma el ser humano sean sanos, eso conlleva una serie de medidas bastante extensas, pero que hay una serie de actos muy inmediatos. Uno es, y además ya tiene fecha, es eliminar la posibilidad de aplicación directa de los residuos al campo. Es decir, actualmente se permite, hay algunos tipos de residuos, principalmente los estiércoles, que se permiten en ciertas cantidades aplicarlos al entorno de cultivo, al campo agrícola. ¿Qué problema puede tener esto? O sea, no, es difícil garantizar que tenemos un control sobre la aplicación en caracterización del residuo que acaba en la planta, ¿no? Y que, por tanto, acaba consumido por el ser humano. Entonces, bueno, pues aquí hay una de las principales necesidades de soluciones de tratamiento de residuos orgánicos vinculada a que la solución actual se prevé que se limite o incluso se elimine. Es decir, ya no se podrían aplicar esos residuos sólidos, esos residuos orgánicos directamente al campo. Igual en el control a la alimentación animal. Actualmente hay muchos residuos provenientes sobre todo de la industria de la transformación, de estríos hortofrutícolas principalmente, que van directamente a la alimentación animal. Igualmente, el control sobre la alimentación animal, que acaba siendo alimentación humana, pues también es complejo si no tienes caracterizado qué alimentos es el que están recibiendo, ¿no? Y bueno, ya incorporando lo que decía, hay una directiva europea que ya habla de marzo de 2021, que ya te habla de la solución de economía circular vinculada a las plantas de biometano biomasa. Bien, esa es la visión. Y las plantas de biometano, al final, ¿qué son? Pues cumples con la estrategia de gestión de residuos orgánicos, es decir, una planta que es capaz de recoger todos esos residuos y darles una salida de economía circular. Las plantas de biometano no generan nuevos residuos. Cumplo con la estrategia de energías renovables. Al final, lo que estoy es transformando, bueno, recuperando el metano que se produce a partir de la digestión anaerobia de esos residuos. Por tanto, desplazo al gas natural en este caso, y luego entraré un poquito más en detalle en ese apartado. Y cumplo con la estrategia de fertilizantes, es decir, que estoy eliminando la aplicación directa de estiércoles o de residuos al campo, pero estoy consiguiendo un fertilizante que sí que tengo caracterizado y que sé que conozco, por tanto, su perfecto uso para que acabe en un alimento humano. Muy bien, vamos al contexto europeo, porque esto es la visión. Hasta ahora os he dicho cuál es la tendencia europea en esta materia de gestión de residuos orgánicos y en materia de energías renovables. Pero ahora vamos a ver la situación. Bien, pues esto es un comparativo de algunos de los países de Europa en cuanto al mix energético. El mix energético es qué fuentes de energía primarias son las que los diferentes países utilizan dentro de sus consumos, ¿no? Y como veis, pues la dependencia todavía hoy día de combustibles provenientes del petróleo o del gas natural, o que se llaman los combustibles fósiles, es muy alta, con total seguridad por encima del 50%. Como digo muchas veces estos datos, y es que yo soy muy purista para estas cosas, estos datos es complejo
decir una cifra exacta, pero sí que podemos hablar en cifras macro, y en cifras macro hablamos de un porcentaje del mix energético muy alto proveniente de combustibles fósiles. ¿Qué ocurre? Hay una aplicación directa para desplazar estos combustibles fósiles en el mix energético cuando hablamos de electricidad. Todos conocen las soluciones de generación de energía eléctrica vinculada a la eólica, a las plantas fotovoltaicas, a la hidráulica o equivalentes. Y por tanto, bueno, pues todo lo que puedas, teniendo el límite del almacenamiento, vamos a dejar un poco de lado, bueno, pues desplazar el uso de la energía eléctrica proveniente de fuentes no renovables, como pueden ser las plantas de carbón o la cogeneración con gas natural, sustituirlas por fuentes renovables es relativamente directo. Y una de las tendencias europeas es a la electrificación directa, que se llama. Es decir, todo el consumidor que se pueda cambiar hacia consumo de energía eléctrica debe de cambiarse. ¿Por qué? Porque la electrificación directa me permite el uso directo de fuentes renovables. Pero bien, hay que buscar una alternativa porque no todos los consumos se pueden abastecer con energía eléctrica. Hay grandes consumidores o cuando trabajamos a altas temperaturas, se requieren de otro tipo de combustibles para ese tipo de procesos. Con lo cual, ese 50% o ese 60% del mix energético va a ser muy difícil que se quede en 0% proveniente de fuentes fósiles si no encontramos un combustible que pueda desplazarlos. Y en este caso es donde el biometano juega un papel fundamental, porque el biometano, como vosotros ya sabéis, el metano es la molécula, es equivalente al gas natural, es decir, es lo mismo un quemador que consuma gas natural que consuma metano, la molécula es exactamente equivalente, ¿no? Entonces, aquí es donde tendríamos una fuente de energía renovable capaz de desplazar a los combustibles fósiles. Esto sería en el marco de la europea, pues en las medias europeas, como veis, pues, volvemos a tener un porcentaje alto de dependencia del petróleo y un porcentaje alto de dependencia del gas natural, en el entorno del 50-60. Para desplazar esto, como os digo, la electrificación directa no va a ser suficiente y necesita de soluciones de fuentes renovables, pues como el biometano. Y entonces, Europa identificó esto, también identificó el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, todos somos conscientes de que está en unos estados muy iniciales de desarrollo. Y entonces, el principal foco de implantación de gases renovables en Europa actualmente está vinculado al biometano. Los objetivos que se ha marcado Europa dentro del PNIEC 2030, que además está recientemente, se ha publicado un borrador para modificar esos objetivos que estaban previstos para ese año, pues han subido de 14 teras, si no recuerdo mal, a 20 teras año el objetivo de producción de biometano o de biogás en España. Y para que os hagáis una idea en comparativa, pues ahora mismo estaremos en torno a 2,5, 3 teras. O sea, tenemos que multiplicar por 10 en 6 años la producción de biometano o de biogás. Y bueno, ahí tenéis un poco las aplicaciones. El biometano tendría 3 salidas directas. Uno sería lo que llaman el biometano vehicular o el biocombustible avanzado. La segunda solución sería la inyección, la red gasista. Como os he dicho, la molécula es equivalente a la de gas natural. Por tanto, todas las infraestructuras existentes de red gasista, que Europa tiene una red muy, muy, muy grande. Vale. Europa tiene una red importante de transporte y distribución de red gasista, pues toda esa infraestructura se podría aprovechar para inyección directa de metano. Y otro uso podría ser a través de las plantas de cogeneración para producir electricidad y calor, electricidad para vertido a red y calor para procesos industriales, principalmente, o para district heating y cosas así. Muy bien, pues la actualidad dista mucho de esos objetivos. España en el año 2023 pues tenemos un entorno de 15 plantas en producción de biometano, plantas además que son muchas reconvertidas de vertedero, y estamos en el entorno de 0,1 tera. Y sí que tenemos unas cuantas plantas más en materia de biogás, pero más vinculadas a plantas, perdón, o sea, no digo vertedero como una crítica, sino que son actuales gestores de residuos que en su proceso pues, producen biometano. Pero no son plantas que están diseñadas para producir biometano. Y luego lo entenderéis un poquito mejor cuando hablo del diseño de la dieta. ¿Vale? Pero como os decía, pues estamos muy lejos de esos 20 teras que tenemos como objetivo para el año. Y Europa, aunque está mejor, en general, fijaos, este es un mapa que a mí me gusta mucho enseñar, porque habla mucho de los países que han tenido que ir tomando decisiones antes que, por ejemplo, España, porque tiene una dependencia todavía mayor del gas natural que tenemos en la península,
y esta es la situación que está mejor a nivel europeo. De hecho, países como Dinamarca ya superan el 40% de su consumo de gas proveniente de gas renovable, o Francia, o Polonia, o Alemania. Sin embargo, países como España o Portugal, pues apenas tienen alguna instalación de producción de biometano, vinculadas, como os digo, principalmente a que nosotros nunca hemos tenido riesgo de desabastecimiento de gas natural y, por tanto, pues vamos un poquito más atrasados en estos objetivos. No obstante, hoy día, y aquí tenéis una pequeña muestra, hoy día España es uno de los principales países europeos en la promoción de plantas de biometano, con, ya os digo, más de 260 plantas que conozcamos que están en proyecto. ¿Vale? Si hablamos del contexto, ya no tanto en la energía, sino en la gestión de residuos orgánicos, como decía al principio, la principal línea de trabajo es la economía circular, y aquí tenéis la jerarquía que conocéis perfectamente de prevención, reutilización y reciclaje. ¿Vale? Al final se persigue, pues, primero producir menos residuos, después reutilizar los que sean reutilizables y, en último caso, el reciclaje. Me voy a pasar directamente, porque bueno, esto lo tenéis que conocer seguro. Al final, el control de reducción de emisiones de metano, España está dando lugar a limitaciones como, por ejemplo, que una balsa de purines de una explotación ganadera, pues les están exigiendo que se cubran, ¿no? O una planta de compostaje que no sea abierta, que no se pueda almacenar estiércoles sólidos en el exterior, ¿no? Pues todo este tipo de limitaciones normativas provienen de estas ideas macro, ¿no? Pero sí hay un tema bastante interesante vinculada a la reducción del uso de fertilizantes químicos. Europa ha cogido esta tendencia y, en particular, en la región de Murcia, que es donde estamos nosotros, ya se ha prohibido este año en toda la región el uso de fertilizantes químicos por la vulnerabilidad de nitratos en los suelos. Entonces, fijaos hasta dónde llega la necesidad de una solución alternativa a lo actual. Es decir, no vamos a poder aplicar estiércoles directamente al campo o residuos orgánicos directamente al campo. Se prohíbe o se limita el uso de fertilizantes químicos, con lo cual la solución para el abono va a provenir de los fertilizantes orgánicos. ¿Vale? Uno de los productos que vienen a través del proceso de una planta de biometano. Vale, pues sin entrar demasiado en esta normativa, como digo, más específica de los diferentes países, vamos a hablar del biometano como la solución energética y mejor tecnología disponible para la gestión de residuos orgánicos. Bien, esto es un modelo. A ver, plantas de biometano, voy a intentar, no hablar solamente del modelo de Lambert, sino hablar de la realidad, ¿no? A ver, planta de biometano hay muchos tipos. De hecho, una planta de biometano podría no gestionar lo que se llama el digestato, que es la masa que queda dentro del digestor una vez que ha emitido todo su potencial de biometano. ¿Vale? Entonces, yo voy a hablar de un modelo que es el modelo que aplica Lambert, que es de residuo cero. Es el modelo que marca la directiva que os comentaba europea, que es de economía circular, porque no producimos residuos. ¿De acuerdo? Bien, pues este modelo se basa en una entrada de residuos que principalmente pues, residuos sólidos, de hortofrutícolas, residuos hortofrutícolas, de estrío, perdón, hortofrutícola, estiércoles, de industria de transformación, como pueden ser suelos lácteos o aguas de proceso, etc., ¿no? Y luego vendrían los SANDAX, los residuos animales, que bueno, pues, pueden ser cadáveres, o pueden ser sangre, o pueden ser del proceso de transformación en un matadero o en una industria cárnica que requiera de un proceso de pasteurización. Bien, estos residuos entran a través de lo que llamamos el digestor, con un gasómetro. El gasómetro sería el sistema de captación de ese biogás, y ahí se produce la digestión anaeróbica. Evidentemente, pues tiene un control de agitación, ausencia de oxígeno, etcétera. Y lo que conseguimos aquí es un biogás, o lo que intentamos nosotros conseguir aquí es un biogás con un alto contenido en metano. Es decir, la diferencia entre probablemente lo que se conoce en la calle como biogás de vertedero y un biogás de una planta de biometano, principalmente se da en el porcentaje de metano de ese biogás. Es decir, si yo tengo un biogás muy pobre en metano, con un porcentaje del 15, del 20 o del 25%, es que la dieta de alimentación no está bien trabajada, no está optimizada. Sin embargo, si vamos a plantas que se han diseñado para producir biometano, y esto es lo que decía al principio, que es la diferencia entre una planta de biogás, o tenemos nosotros la diferencia entre una planta de biogás convencional, una biogás de vertedero, contra una planta de biometano. La planta de biometano se diseña desde la dieta
para conseguir un contenido en metano por encima del 60% en ese biogás. Bien, el resto, principalmente CO2, tenemos CO2 biogénico y luego una cantidad menor de gas. Bien, ¿qué hacemos? Ese biogás tenemos dos opciones. Lo puedo mandar a cogeneración para generar electricidad renovable o lo puedo procesar filtrándolo y convirtiéndolo en un biometano del 99,9% que me permite su inyección. ¿De acuerdo? El CO2 biogénico también se puede recuperar y es un producto que también tiene salida en el mercado. Bien, esas serían las salidas del biogás. ¿Vale? Repito un poquito, pues, biogás como concepto es un gas renovable que contiene un porcentaje de metano que puede estar entre un 10, 15, 30% si es un biogás de vertedero que no ha diseñado bien una dieta o por encima del 60% si estamos hablando de una planta que se ha diseñado para la producción de metano y se ha optimizado para eso. ¿Vale? Entonces, eso, si vamos a inyección a red, tenemos que filtrarlo a través de un proceso que se llama upgrading, ¿vale? Y a partir de ahí se puede inyectar a red con los parámetros equivalentes al gas natural, ¿vale? Y también podemos pues, quemarlo en un motor de cogeneración para producir electricidad y calor. La masa que ya ha emitido todo su potencial de biometano, que llamamos digestato, tiene como solución las aplicaciones agrícolas, ya sea a través de un proceso de compostaje tecnificado, como hacemos nosotros, o procesos equivalentes. ¿Vale? Este es un balance de masas, a mí me gusta enseñarlo. Este es un balance de masas de una planta real de biometano diseñada por nosotros, en el que podéis ver perfectamente cómo desde la izquierda viene la alimentación de residuos, esos residuos líquidos, sólidos, el sandage y el estructurante para el compostaje, y cómo todo el proceso va siguiendo hacia la producción de fertilizante, ya sea líquido sólido, biometano y un pequeño off-gas, que es ese CO2 biogénico, o esos componentes del biogás que nosotros no aprovechamos dentro de la solución que hacemos para inyección a red, sino que quedarían como productos de venta a terceros. ¿Vale? Entonces, todas las aguas de proceso se van reutilizando en todo momento hasta que se convierte en un proceso, ya sea por evaporación, en un producto, pero ya sea por evaporación o por agua de fertilidad. ¿Vale? Tipo de residuos que pueden entrar dentro de una planta de biometano. Como decía al principio, residuos ganaderos, residuos de biomasa vegetal, residuos de la industria cárnica, residuos de la industria agroindustrial, residuos propiamente dichos agrícolas, al final, como decía, sector primario e industria de la transformación. ¿Podrían entrar lodos? Bueno, hay una directiva europea que los limita, incluso los prohíbe en algunos casos, pero podrían entrar. Podría entrar el contenedor marrón, que sería el que aquí en Europa se utiliza para los residuos sólidos urbanos, esos residuos orgánicos que se producen más bien en el entorno residencial, y se podrían producir otro tipo de productos, como puede ser el biochar, que son mejorantes del terreno. ¿Vale? Pero actualmente la salida que se le está dando a este tipo de plantas está vinculada a la producción de fertilizante, ya sea en estado sólido o en fracción líquida, en fertirriego, y para los usos que os he comentado antes, pues de biometano, electricidad o calor, si es con cogeneración y si es con ¿vale? Bueno, aquí hay un tema importante y es que estas plantas realmente hacen un servicio al entorno del sector primario, o sea, al entorno empresarial. Entonces, son plantas que de por sí necesitan, no voy a decir subvenciones porque no es la palabra, pero sí que necesitan de un valor añadido para su rentabilidad. Y en este caso, pues, lo aporta la garantía de origen, el certificado verde. Es decir, yo no solamente estoy produciendo una molécula de combustible que es renovable, sino que además, y me pagan esa molécula, sino que además también puedo cobrar por esos certificados de emisión de CO2, vamos a decirlo así, de reducción de emisiones de CO2, vinculadas a esa garantía de origen. ¿Vale? Eso es un poquito el cambio que se ha dado en España en los últimos 2-3 años y es lo que ha impulsado esa promoción, ese impulso de la promoción de las plantas de metano. Igualmente está pasando desde hace un par de meses en Portugal. ¿Vale? Muy bien, pues pasamos al punto 3. Voy a intentar explicaros con mayor detalle cómo funciona una planta de biometano del modelo residuo cero que os he comentado, aunque como digo, hay diferentes soluciones y diferentes modelos de planta. ¿Vale? Nosotros, por necesidades de cumplimiento de medidas ambientales, tenemos que trabajar todo el proceso encerrado. Es decir, una planta de biometano de estas características, el bioresiduo, desde el momento en el que entra a nuestra planta, nunca está en contacto
con el exterior. O sea, siempre, siempre, siempre trabaja en entorno cerrado y en depresión. Ahora os explico qué significa eso. Bien, el primer edificio que nos encontraríamos en esta planta, por ejemplo, entraríamos por aquí, por la zona sur, y nos encontramos el edificio principal. Este edificio principal es el de descarga de toda la materia prima, es decir, todo el residuo sólido, líquido o sandage que entre a proceso entraría directamente a este edificio principal. Los camiones tienen una puerta de entrada y una puerta de salida, no hay maniobras dentro del propio edificio. El residuo sólido se almacena en silos dentro del edificio, el residuo líquido se almacena en los tanques de líquidos y el sandage en los tanques de sandage. Es decir, todo el biorresiduo se almacena siempre en entorno cerrado. Este edificio y el aire viciado de estos depósitos está en depresión. ¿Qué significa eso? Cualquier contacto entre el exterior y el interior, en la apertura y cierre de puertas, el aire tiende siempre hacia entrar y nunca hacia salir. Eso se consigue a través de unos extractores que se diseñan y se instalan a lo largo del edificio y lo que hacen es forzar el aire siempre hacia el interior, nunca permitiendo la salida al exterior. Todo ese aire viciado del edificio principal, de los edificios de compost, de los túneles de compostaje, de los almacenamientos de líquidos, todos esos aires viciados pasan a través de biofiltro previos a sus emisiones en la atmósfera. Por lo cual aquí lo que estamos garantizando principalmente es que no se producen olores. ¿Vale? Estos 4 depósitos más grandes que veis en el centro son los digestores. Los digestores al final son depósitos generalmente circulares que tienen arriba un gasómetro. El gasómetro viene a ser, y perdonadme la expresión, es como un globo. O sea, al final esto se infla y conforme se va generando el biogás se va captando en esa membrana. ¿Vale? Pero aquí no se almacena biogás. El biogás que se genera en los digestores, conforme se genera directamente, va a la planta de upgrading, que sería esta zona de aquí. Ese biometano, ese biogás que estamos generando aquí, va a la planta de upgrading, aquí se hace la filtración, se convierte el biogás en biometano 99,9% y de ahí, en este caso, se inyecta a la red gasista. ¿Vale? La masa más sólida que os comentaba, que ya ha emitido toda su capacidad de biometano, lo que hacemos es que la sacamos de los digestores y entra en un proceso de separación, fracción líquida sólida, para su tratamiento para fertilizante. La fracción líquida tiene un tratamiento para fertirriego y la fracción sólida se trata en las diferentes etapas de maduración, fermentación, homogenización, etcétera, en un compostaje tecnificado en túneles cerrados. ¿Vale? En nuestro modelo, como decía, nunca hay contacto ni emisiones a la atmósfera, por tanto, todo el proceso de compostaje se realiza en entorno cerrado con filtración de aire viciado, recogida de aire exiliados en los riegos, etc. ¿Vale? Bueno, pues esto sería un poco el proceso en mayúsculas de una planta de biometano en modelo de economía circular. Bien, nos quedaría ver un poquito, bueno, esto sería otra planta, pero el modelo es equivalente. Al final siempre nos vamos a encontrar esta nave principal, que es la nave de recogida de materia prima, que además tiene un único sentido, de entrada-salida. Vamos a encontrar en función del diseño de la dieta un número de tanques de almacenamiento de líquidos que va a depender del volumen y de las necesidades de mercado. Por ejemplo, productos como el alperujo, que es un residuo que se produce en la producción de aceite de oliva, pues está sometido a una campaña, con lo cual a veces hay que almacenar durante periodos largos de tiempo mucha materia prima porque se genera durante unos meses al año solo y tú la consumes durante todo el año, ¿no? Pues eso es lo que te hace el dimensionamiento hidráulico de estos depósitos de almacenamiento. Pero como veis, al final el modelo es muy parecido. En este caso también tenemos 4 digestores, en este caso había prevista una ampliación hasta 6. Hay plantas, esto sí es un concepto interesante. En Europa hay un modelo de planta de una escala mayor. Yo creo que las plantas medias en Europa estarán en torno a 400, 600.000 toneladas al año de tratamiento, incluso las hay de más de 1 millón de toneladas. En España el modelo que se está implantando y en el cual coincido como estrategia de objetivo es lo que llamo yo gestión distribuida, es decir, se buscan plantas más pequeñas, en torno de 100.000 toneladas y muy vinculadas a entornos locales, es decir, la planta se instala muy cercana a donde se produce el bioresiduo, evitando sobre todo el transporte de los residuos a otros territorios, ¿vale? Principalmente también para disminuir la huella de carbono y disminuir potenciales molestias. ¿Vale? Bueno, pues el resto de
de la planta es muy similar. El dimensionamiento de los túneles de compostaje o de las naves de almacenamiento, pues evidentemente van en función de las capacidades, ¿vale? Si hablamos de las magnitudes, pues claro, todo esto que os he enseñado, evidentemente tiene una diferenciación importante contra una solución más convencional de tipo vertedero. Es una planta de estas características, versión completa de economía circular, está en el entorno de 30 millones de euros de inversión, contra lo que podrían costar plantas, yo he visto plantas por 5 o 6 millones. La diferencia principalmente está en todas esas medidas de contención y de cumplimiento de las exigencias ambientales vinculadas a este tipo de desarrollo. Las primeras plantas que se hicieron en Europa, evidentemente, no tenían estas características, eran plantas mucho más abiertas, pero la tendencia y la obligatoriedad normativa pues, nos lleva a que hoy día pues, esto sea un poquito la línea que se está siguiendo. En particular en España es el modelo que más se está implantando. Las principales magnitudes, que esto siempre es interesante, pues en una planta tipo de 150.000 toneladas al año, aquí hablamos con 4 digestores de capacidad máxima de tratamiento. Generalmente las plantas nunca están trabajando en máximos, estamos trabajando en torno a 120.000, 130.000 toneladas al año. La producción que tiene una planta bien diseñada de esta capacidad de tratamiento está en torno a los 70 gigas. La potencia térmica que consume son 2,4 megas, la potencia eléctrica que consume 3,5 megas. Producimos en el entorno de 35.000, 40.000 toneladas al año de fertilizante orgánico y unos 80.000 metros cúbicos de agua de fertirriego, ¿vale? Como os decía, el concepto es residuo cero. O sea, al final aquí no hay nada que salga de la planta que se pueda considerar un residuo, todo tiene una reutilización. Y me gustaría enseñaros un caso práctico de una dieta, ¿vale? Al final, como os decía al principio, la diferencia fundamental entre una planta de biogás de vertedero y una planta de biometano es que nosotros partimos del diseño de una dieta tipo. Esta dieta tipo es el corazón de la planta. O sea, a partir de aquí es donde nace todo lo que, o sea, todo el conjunto de diseños y cálculos que requiere este tipo de soluciones. Entonces, nosotros que buscamos, la planta sí o sí tiene que tener una producción óptima de biometano en el biogás. Es decir, ese 60% de metano en el biogás. Y por tanto, eso conseguirlo con un solo producto es complejo. Por tanto, nosotros lo que intentamos siempre es una mezcla de bioresiduos que dé garantías de que el fertilizante de salida pues, va a tener la composición que nosotros queremos y la composición del biogás tenga pues, el mayor porcentaje posible de biometano, ¿no? Pues esto sería un ejemplo de purín de cerdo, de estiércoles sólidos, de toneladas de residuos de industria láctea, perdón, de industria cárnica, o de estiércol frutícola, de aguas de proceso o del mercado Oreca, ¿no? Y a partir de aquí es donde nace todo lo demás. Normalmente la superficie que ocupa una planta de estas características suelen estar en torno a las 10 hectáreas, puede ser un poquito más pequeña en función de la capacidad de tratamiento, un poquito más grande. El diseño de almacenamientos previos, del almacenamiento de productos finales, subproductos, el diseño hidráulico, el diseño energético, el diseño urbanístico, el logístico, incluso el cálculo de la huella de carbono, pues viene muy de la mano de este cálculo preliminar de dieta, porque al final, como os decía al principio, no se trata de hacer plantas tipo en cualquier sitio, sino de adaptarlas al entorno local y en el concepto en el que estamos trabajando, principalmente desde el Lambert, también en particular en España y Portugal, es esa gestión distribuida, es decir, esa planta que se adapta a las necesidades del entorno local, ¿no? Y no una planta tipo que voy montando en cada área, independientemente de la disponibilidad de residuos que tenga en el entorno. Esto es lo que llamamos ingeniería inversa, ¿no? Yo veo qué disponibilidad de residuos hay en el entorno, a partir de ahí diseño la dieta y a partir de ese diseño de dieta es donde diseño la planta. Con lo cual, pues las plantas nuestras, es verdad que a nivel de imagen pueden ser muy parecidas, pero a nivel de diseño están adaptadas al entorno local. Y bueno, por mi parte, esto es un poquito lo que quería presentaros. Estaré encantado de contestaros a cuantas dudas tengáis si tengo capacidad. Y ahí os dejo mi correo por si tenéis inquietud o queréis consultar cualquier cosa por privado, ¿no? Muy bien. Estoy seguro que tu charla lleva muchas cuestiones que te van a hacer a partir de ahora, eh, porque hay gente que incluso creo que ha llegado a ver alguna, ¿no? Bueno, vamos a ver, a ver este turno de preguntas. ¿Quién se atreve el primero?
Os he dejado todos fritos. Ahí Enrique quiere hacer una consulta. Enrique Parborel. Hola, ¿Qué tal? Enrique. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la charla. Te hago una consulta. Recién, entiendo que la dieta de una planta depende de lo que está más cerca, ¿no? Porque recién hablabas de estríos, hablabas de lo que es el purín de cerdo, pero si la planta depende de lo que estaría más próximo, entiendo que el rendimiento de las plantas depende de dónde estén ubicadas. ¿Entiendo bien o no? Sí, Enrique, eso es uno de los criterios principales de inversión, precisamente. En ocasiones hay disponibilidad de residuos en volumen muy grandes y, sin embargo, el modelo de planta de biometano que nosotros desarrollamos no tiene posibilidad de implantación. Es raro porque, al final, donde hay una gran disponibilidad de residuos, normalmente intentamos conseguir una buena composición de dieta y se puede complementar con algún residuo orgánico que, aunque tenga un coste importante, como pueda ser una melaza, o grasas animales, y puede tener un coste, pero puede viabilizar el proyecto gracias a su incorporación a la dieta. Pero efectivamente, o sea, el principal criterio de inversión, bajo nuestro criterio, o sea, bajo nuestra fórmula de inversión y el diseño que tenemos, es que la planta esté muy cerca de donde se produce el bioresiduo. Luego, si es una planta que va a inyectar el biometano en red, pues, evidentemente tiene que estar cerca de la red de gas. Y si es una planta que va a convertir a través de una cogeneración el biometano, el biogás en electricidad, pues tenemos que estar cerca de una red eléctrica. Al final son plantas, como habéis visto, las capacidades de producción, 70 gigas, estamos hablando de una cantidad importante de energía. Y a colación, Enrique, me ha gustado, a colación, no es que las plantas tengan que ser de 150.000 toneladas, es la planta tipo que se está trabajando aquí en España, pero plantas de biogás se puede hacer con un digestor. Normalmente es raro que haya un solo digestor, mínimo suelen haber dos, o sea, pero bueno, plantas de 60.000, 70.000 toneladas en ocasiones se pueden llevar a cabo sin ningún problema. Y ya te digo, en Dinamarca yo he visto una planta de 1 millón de toneladas. Es decir, que se puede hacer, esto es configurable. Ok, muchas gracias. Eduardo, tenemos una consulta de Ariel Tron que dice ¿de qué material se construyen esos biodigestores? ¿Mampostería, metal, acero? Normalmente se construyen de hormigón por la vida útil y por mantener, sabéis que en un caldo de dieta de biometano es importante que la temperatura se mantenga en ese entorno de los 38 grados, 40 grados y hay que calefactarla, ¿no? Entonces, generalmente, aunque se pueden hacer de chapa, bueno, se suele hacer de hormigón buscando alargar esa vida útil. En cualquier caso, de hormigón o de chapa, lo que hay que buscar siempre es un aislamiento que permita que la temperatura se pueda mantener durante todo el año en ese rango, ¿no? Y no se pierda temperatura porque perderíamos el rendimiento en el digestor. Mariano. Gracias. Perdón, teníamos una consulta antes de Demián que lo hizo por el chat. Pregunta sobre el potencial de producción del biogás de cada flujo de residuos. ¿Cómo se calcula o estima? Imagino que ciertas fracciones de residuos orgánicos pueden llegar a tener valor positivo en el mercado. ¿Me equivoco? Dice Demián Castaño. Pues no te equivocas, no te equivocas. Nosotros lo que hacemos, o tenemos una biblioteca bastante amplia ya de diferentes bioresiduos, aunque cada uno se comporta de una manera diferente. Un purín de cerdo en invierno no es igual que un purín de cerdo en verano. Y de todo eso lo que hacemos nosotros siempre es caracterizarlo con un ensayo que se llama PNP, es el potencial de biometano de un bioresiduo. Se ensaya normalmente en un laboratorio, en una planta de biogás a escala muy pequeñita, y ahí obtienes las características principales del potencial de biometano de ese bioresiduo. Pero ese bioresiduo no tiene por qué comportarse igual en una composición de dieta. Es decir, cuando ese bioresiduo, que se comporta así, entra en contacto con otros bioresiduos, el potencial no es la suma de todos. Eso sería una estimación.
Entonces, lo que luego se hace es un ensayo que se llama semicontinuo, ¿vale? Y es el ensayo de toda la dieta junta para conocer cuáles son las producciones. Entonces, efectivamente, como un poquito lo que decía antes Enrique, hay bioresiduos. Nosotros no contemplamos el bioresiduo como un ingreso para la planta, es un concepto diferente de gestión de residuos. Normalmente la gestión de residuos, su beneficio, está en lo que cobra por la gestión de residuos. En las plantas de biometano, el bioresiduo es la materia prima. O sea, para nosotros lo que necesitamos es conseguir y garantizar que tenemos toda la dieta completa y por algunos de los bioresiduos pagamos, evidentemente. Pagamos porque es un buen bioresiduo, tiene un buen potencial de biometano y es lo que hace que el proyecto sea viable. Mariano José, tenías la mano levantada. Solo una pregunta. El rendimiento al final, productivo, me refiero, rendimiento productivo, rendimiento económico, ¿da un margen de beneficio importante? ¿Está dentro de un margen aceptable o al final no se gana dinero? Esa es mi pregunta. Se hace por economía y por Curupa lo marca así, pero al final no se gana dinero. A ver, bueno, Mariano, ahora mismo en España y Portugal hay un boom vinculado al biometano y esa pregunta que has hecho me gustaría que muchos se la hiciesen. No, a ver, el biometano no es la panacea, no, o sea, las plantas tienen que estar muy, muy bien diseñadas y muy bien operadas y tener esa garantía de origen, que es el 50% del beneficio de la planta, para que sean rentables. Es decir, hasta hace cuestión de 3 años que la garantía de origen, el certificado verde, no existía, no tenía valor. Las plantas de biometano eran antieconómicas. Solo podía ganar dinero si cobrabas por el residuo. La situación actual, que tienes ese valor, ¿no? Ese 50% por el certificado verde, estoy hablando de números macro, Mariano, para que me entiendas. Pero lo que realmente ha hecho que una planta de biometano pueda ser rentable sin mirar cobrar por los residuos de entrada es ese certificado de origen. Y aún así tiene que estar muy bien diseñada y muy bien operada para ser rentable. O sea, que pierde dinero, ¿no? Directamente, solo por los certificados verdes, ¿vale? Ya está, es la contentación. A ver, cualquier gestión de residuos generalmente es deficitaria, por concepto. O sea, al final, Sí. volver a meter en el mercado un residuo requiere de una aportación, ¿no? Las plantas de biometano es verdad que dentro del sector es la mejor tecnología disponible y la que menor recurso necesita para volver a poner ese residuo en el sistema, ¿no? Entonces, ¿pueden ser rentables? Sí, lo son. Pueden llegar a serlo, pero no es la panacea, ¿no? Requiere de una inversión y de una operación y mantenimiento importantes. Bien, gracias. Vale. Marcela Lozano, ¿querés hacer tu consulta? No sé si ya te respondieron. Hola, gracias, Vani. No, De nada. no, pero como entré tarde, no quise hacer la pregunta así a viva voz, porque a lo mejor ya lo habían dicho, que estos residuos o esta dieta, si es proveniente solamente este modelo, este plan que ustedes presentan, si solamente es para residuos industriales y no para domiciliarios. Esa era, no sé si ya se habló eso. Y por otro lado, en función de lo que hablaba recién, si justamente este modelo no es tan productivo, seguramente se esperaría que los gobiernos o hagan un aporte, como recién bien mencionaste, o se hagan cargo completamente. No sé si interpreto mal. Gracias. No interpretas mal, Marcela. Pues mira, lo he comentado durante la presentación, pero me viene muy bien la pregunta porque así la matizo. A ver, el modelo de planta actual, lo que se está empezando a implantar en España, no gestiona residuos solo urbanos, ¿no? El residuo más residencial, pero por un motivo de contenido de inertes. O sea, actualmente garantizar que ese contenedor marrón, ¿no? que tenemos aquí no contenga algún residuo que no sea orgánico es muy difícil. A veces los vecinos no somos tan cuidadosos y pues acaba un tapón de una botella, acaba un inerte, ¿no? Y eso sí que no puede entrar en la planta. Entonces, pues, ese es el motivo por el que no se gestiona. Pero si tuviésemos la seguridad de que el contenedor marrón, ¿no? O ese residuo residencial
viene limpia, sí podría entrar perfectamente en las plantas. Con esto Tal te vez, sí, gracias Eduardo. Tal vez en un futuro lo proveniente de ya un proceso de separación y cuando hay, no sé, hay un resultado, un barro resultante, que eso se pueda vender o se pueda proveer, ¿no? Por parte del Estado, porque entiendo que hoy en día un porcentaje se recicla, se separa y hay una gran parte que está ya procesada. Pues sí, Marcela, eso es. Ahora mismo estamos valorando con industrias de clasificación que hacen ese trabajo que estás comentando y coger nosotros ya la fracción limpia. Y luego respecto a ver, el que sean el Estado, ¿no? O la administración quien ejecute estas plantas, a ver, no sé si es que a lo mejor no lo he explicado bien. La garantía de origen es lo mismo que se paga por la energía eléctrica renovable. O sea, las grandes industrias y la tendencia a nivel mundial, ¿no? El precio de la emisión de CO2 para las grandes empresas, lo que se llaman las empresas electrointensivas o las industrias petroleras, es decir, cualquier empresa que tenga que pagar derechos de emisión, al final la garantía de origen es una alternativa sostenible y más barata, con lo cual quien realmente paga o hace viable la rentabilidad económica de este tipo de soluciones es el conjunto, ¿no? Es el conjunto de la industria local con el aporte de los biorresiduos y el consumidor tanto de la energía y del fertilizante como del certificado verde. O sea, al final las plantas son rentables si están bien diseñadas y ese esquema está bien cerrado. O sea, tienen buenos pagadores, ¿no? En la parte de los productos y tienen unos buenos suministradores. O sea, las plantas sí pueden ser rentables, ¿eh? Sí pueden ser rentables, pero no de cualquier forma. Gracias Eduardo. Tenemos otra consulta de Roberto que dice, ¿es tratamiento de los residuos a través de bacterias o enzimas? Bacterias. Bien, tenemos otra... Sí. No sé, no quiero entrar mucho en detalle, pero al final, efectos prácticos viene a ser como es una depuradora. O sea, es bacteria. Es un proceso biológico de descomposición vinculado a una digestión anaeróbica. Bien. A ver, tenemos más consultas. Filiberto, ¿quieres leer tu pregunta o la leo yo? A ver si me responde, está por ahí. Si no, la leo yo. Dice, me gustaría preguntarle cuáles son las normas, leyes o reglamentos legales que se deben aplicar para la creación y funcionamiento de las plantas de biometano. Aquí en México, por ejemplo, contamos con la Ley de Promoción y Desarrollo de los bioenergéticos. Desde su lugar de origen, ¿de qué manera se implementan? Gracias. Pues México es uno de los países en los que ya hemos recibido alguna consulta para la inversión, porque nosotros somos inversores en plantas de biometano. La normativa de aplicación es bastante amplia. Aquí en Europa se está contemplando dentro de la legislación de sectores de residuos. Es decir, perfectamente podría considerarse una planta industrial o una planta de generación de energía renovable y, bueno, que toda la normativa la aplica. El organismo, lo que se llama aquí el órgano sustantivo, el órgano principal de autorización es el órgano ambiental, ¿vale? Es el órgano ambiental, por ser una planta de gestión de residuos. Y bueno, la tramitación es la más compleja, la más completa en el ámbito ambiental, que se llama la autorización ambiental integrada, y ahí, pues, ahí Daniel nos puede dar una sesión enorme de lo que conlleva una tramitación de estas características, pero son tramitaciones complejas y el órgano competente es el ambiental. La legislación es que es larguísima, es enorme. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Anímense, pueden abrir el micrófono y preguntar libremente. Parece que no, Eduardo, los dejaste pasmados de tanta información. No, por privado nos estábamos hablando con Félix y yo le preguntaba si esto es un modelo, un proyecto que ya se está implementando
en España. Félix me dijo que había 15 plantas en España. ¿Y cuál es lo que ustedes desean que se vaya desarrollando en el futuro próximo, ¿no? Porque son plantas que se venden, ¿no es cierto? Se vende el proyecto a los diferentes municipios, ¿es correcto? No, 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 en España el modelo es privado, o sea, son promotores privados que están llevando a cabo estas inversiones. Nosotros somos uno de los inversores, de exacto. la mano muchas veces de grandes energéticas. Actualmente hay 15 plantas, pero como os decía, en el mapa de Europa veréis que España está muy atrasada en gases renovables. El objetivo del PNIEC, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, conllevaría en el entorno de 800 a 1000 plantas para el objetivo. Y bueno, va a ser difícil cumplirlo en 2030, desde luego, pero que se va a cumplir es bastante claro. O sea que al final esto tiene un límite, es una energía renovable vinculada a la disponibilidad de residuos. No Claro. existe, claro, si no hay más residuos no hay más plantas. Pero Claro. estudios vamos, muy detallados de la capacidad de generación de biometano en España hablan de 800 a 1000 plantas. ¿Y en qué país, Eduardo, se está desarrollando esto de manera óptima para la mirada de ustedes o para el criterio de ustedes? Bajo mi criterio, Holanda Sí, y Dinamarca serían quizás los países que mejor han entendido, es una opinión personal, no estoy criticando. sí, personal, pero es una pregunta personal. Holanda y Dinamarca han entendido muy bien cuál es el modelo vinculado a la gestión de residuos orgánicos y a la generación de biometano. Son plantas del sector primario y transformación, son plantas de lo que yo llamo gestión distribuida, que te decía antes, o sea, muy cerquita de donde se producen los bioresiduos y además es que van muy adelantados. El dato que os he dado de que más del 40% del gas que se consume en Dinamarca ya proviene de fuentes renovables es aplastante. O sea, Claro, van muy, muy por encima, por ejemplo, de países como en España, ¿no? claro. Ahí, Interesante. perdón, ahí hago una pregunta en forma desordenada sin levantar la mano, me disculpas. Pero acabas de decir 2 países que son el 10% de lo que hay en Francia, de acuerdo al slide que presentaste hace un rato. Entonces, puedo entender que las que hay en Francia no son diseñadas ni son nuevas, sino que son, como dijiste, modificadas con rendimientos bajos. ¿Por qué en Francia no lo mencionás habiendo 500 y si sumo Dinamarca y Holanda son 100, son 50, 100, ¿no? Pues, Enrique, sin meterme ningún follón internacional, te digo un poquito la visión. Francia y Alemania quizá hayan sido pioneros, son los primeros países que invirtieron en biogás. Han dado los primeros pasos, hay muchas plantas, pero que tienen décadas, muchas de ellas abiertas. Son países que todavía permiten la aplicación directa al campo del digestato. Si os acordáis, esa parte que en España es obligatoria compostarla para poder convertirla en fertilizante, ahí todavía se permite la aplicación directa al campo. Entonces no han tenido la necesidad vamos a ver, no quiero decir la palabra evolucionar, porque si estoy diciendo son los pioneros, pero no han tenido la necesidad de alcanzar el tecnológico a nivel tecnológico que, por ejemplo, sí que ha hecho Holanda en materia de, pues lo que habéis visto, no sé, edificio cerrado, que no haya contacto entre el interior y el exterior de los bioresiduos, eso elimina pues, toda la posibilidad de olores. Claro, esos pasos no se han dado todavía en esos países. Principalmente, te lo digo, Enrique, esto hay que saber, yo decía Mariano antes, que esto vale 30 millones contra una planta que vale 6. Entonces, claro, invertir 24 millones de euros más tienes que estar como mínimo motivado, ¿vale? Entonces, claro, al final el desarrollo normativo de algunos de los países te obliga, como por ejemplo el caso de España, a que tengas que aplicar ese tipo de soluciones cerradas, mientras que en otros países todavía no son necesarias. Por eso yo, si me preguntáis cuál es mi visión está más en los países que sí que la están aplicando. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta más? Más allá de preguntas sobre la charla, si tienen alguna pregunta sobre la maestría, estamos acá para
responder sus consultas, pueden aprovechar este espacio. Bueno, si no, de todas maneras, les comento, les recuerdo lo que dijo Daniel Robles en el inicio. Luego de la charla, en unos días van a recibir un correo con el link de la grabación de esta charla y la información ampliada del Máster de Economía Circular y Medio Ambiente. Hoy tenemos a varios alumnos y graduados acá entre nosotros, que son algunos de los que más preguntaron. Así que también es una posibilidad si quieren hacer una pregunta, les quieren hacer una pregunta a ellos. Bueno. Bueno, Marina, yo creo que hemos cumplido con creces, llevamos ya una hora de charla. Me gustaría darles las gracias a todos los alumnos que han estado, bueno, toda la gente que ha estado con nosotros, eh, a la llamada de Amica y sobre todo a Eduardo Piné, que ha tenido la amabilidad, ¿no?, de compartir conocimientos con gente maravillosa que está muy ansiosa de saber, ¿vale?, cómo se está llevando y cuáles son las últimas tendencias, ¿no? Y la verdad es que yo también me he quedado sorprendido, sobre todo por lo de residuo cero, ¿no? O sea, la posibilidad de llegar a la optimización de un proceso que viene de un residuo, que es un problema para el que lo genera, sea ciudad, sea una granja ganadera o sea una industria cárnica, ¿no? Genera un residuo, un problema y llegas a obtener incluso un beneficio, ¿no? Y Sí, pues Daniel, porque me llamó la atención incluso que esos residuos que para el productor pueden llegar a ser un problema, también es es un dinero. problema. Es un problema, hoy en día es un problema, tienen el potencial de hacerlo, convertirlo en dinero, porque eso se transforma en energía, vendiéndoselo a Eduardo. Bueno, Pero es como así, Eduardo, es como ha dicho, impresionante. genera energía, genera agua y genera compost, ¿no? Sí, Principalmente. sí, sí. Mariano, la última pregunta. No te oigo, estás muteado. Que solo daros las gracias porque con vosotros aprendo un montón. Yo soy alumno de la quinta edición y la verdad que es una gozada porque se aprende y uno intenta también investigar, seguir adelante, seguir formándose y la verdad que amplía mucho la mente y creo que desde mi punto de vista quien pueda hacer el máster que lo haga porque la verdad que sinceramente es una pasada. Se abre mucho la mente. Coge un nivel importante y te vas dando cuenta de que estamos en el mundo y que esto de la economía circular es algo muy importante, sobre todo por el mundo y por la humanidad, ¿vale? O sea que os agradezco esa formación y ese cariño que ponéis y en el día a día, ¿vale? Y a todos los profesores, a toda la gente que hace posible esto. Daros las gracias, ¿vale? Porque nunca hay tiempo y hoy pues os doy las gracias, ¿vale? Pues Mariano, Gracias, Mariano, un placer. Gracias por tus palabras. La verdad que nos emociona. muy bien. Perdón, quería hacer un comentario. La idea de estas charlas nacieron no como una publicidad del máster, sino como un espacio de ampliación de conocimientos y de aportarles algo súper actualizado a los alumnos y graduados de nuestros másters de Economía Circular y Medio Ambiente. Y luego decidimos ampliarlo para las personas que estaban interesadas en la maestría o para público en general. Pero la idea de Amica siempre es estar actualizando el programa, los profesores están constantemente actualizando contenido y es la premisa principal que tenemos, el darles información de último momento, la última legislación, los últimos avances, vamos sumando nuevos contenidos. Bueno, van a ver todo ese detalle de los contenidos en el programa que les va a llegar por correo.
Pero me interesaba hacer hincapié en esto, ¿no? De cuál era el foco principal de esta charla, que no era el objetivo de vender un máster, sino de ampliar conocimiento y acercar conocimiento actualizado a nuestros alumnos y graduados. Bueno, por mi parte, no me presenté al principio. Soy Vanina Estrugo, soy coordinadora del Máster de Economía Circular y Medio Ambiente, así que si alguno está interesado en la maestría va a conversar conmigo y los voy a acompañar en todo el proceso. Quiero agradecer especialmente a Eduardo Piné por su tiempo, por esta maravillosa charla que nos abrió un montón la cabeza, y te dejo, Daniel, para que puedas cerrar. Bueno, pues sí, yo creo que está dicho todo. Simplemente desear a todo el mundo pues un feliz día que ya queda, y volver a dar las gracias a Eduardo, y espero veros pronto. Creo que la semana que viene hay otra charla que habla sobre taxonomía verde, bueno, finanzas sostenibles, en verdad. Es una charla que un poco más jurídica y de gestión de temas, que también es interesante y que también está de última actualidad, ¿vale? Les va a llegar la información también por correo, al correo que se inscribieron a esta charla. Les vamos a hacer llegar esa invitación por si les interesa participar. Pues Bueno, muchísimas gracias a todos, y ya creo que cerramos, Vanina. vale, perfecto. Gracias a todos. Un gusto compartir este tiempo. Que estén bien. Estamos en Muchas contacto. gracias. Gracias, Chau, Vanina. chau. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias. Gracias, Eduardo. A todos. Gracias.